por título La parroquia de Fresnillo, evolución, historia y territorial. Esta mesa de trabajo tiene como finalidad establecer un diálogo en torno a las investigaciones realizadas sobre la historia de la parroquia de Fresnillo, en particular de los cambios en su jurisdicción territorial eclesiástica. Para ello dimos cita a tres representantes sobre el estudio de la parroquia de Fresnillo, pero a su vez de las ayudas que conformaron la parroquia de Fresnillo. Para ello le doy primeramente la cordial bienvenida al doctor José Arturo Burciaga Campos. Él es nacido aquí en Fresnillo, Zacatecas, especialista en comunicación y gestión política y doctor en geografía e historia por la Universidad Complutense de Madrid 2000 y 2002. Diplomado en técnicas históricas por la Fundación Sánchez Albornoz de Ávila, España 2007, docente investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas, miembro del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano, autor de 45 libros de historia, arte popular, patrimonio, literatura y educación, autor de 6 y coordinador de 4 más. 13º Premio Nacional de Historia Regional Anastasio G. Saravia 2008-2009 del Fomento Cultural Banamex en la categoría de la investigación profesional. Líder del CA UA 148 Estudios de Historia Institucional, Política y Social de la Nueva España, consolidado, y es perfil PRODEP de la Secretaría de Educación Pública y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 de CONACYT y del Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados. El doctor Burciaga tiende bien a presentarnos notas sobre el territorio y administración de la parroquia de Fresnillo en la época virreinal. Bienvenido, doctor. Le cedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación, sobre todo de la organización del colectivo Fresnillo 450, de la cual todavía nos sentimos, desde luego, orgullosamente parte. Y pues vamos a exponerles un pequeño tema que preparamos el profeso para esta transmisión. Esperemos que esa transmisión se esté dando efectivamente por Facebook, que se corrobore esa transmisión y que bueno, que quienes ya nos puedan estar viendo y escuchando pues puedan ser parte de esta actividad académica organizada por el colectivo 453. Bueno, yo voy a tratar de ser breve. Mi participación se llama Notas sobre el territorio de administración de la parroquia de Fresnillo en la época virreinal, y pues es un recorrido muy amplio en la cuenta larga del tiempo, muy sucinto, o sea, muy concreto, pero traté de abordar, voy a tratar de abordar algunos aspectos esenciales de esta territorialidad, de esta administración parroquial de Fresnillo en la época virreinal, y que tiene que ver con esa larga cuenta del tiempo o la historia de larga duración, pero que tiene algunos eventos importantes históricamente hablando, desde la historiografía también, y que para ello nos dimos a la tarea de revisar algunos documentos del Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara, documentos revisados, algunos de ellos recientemente más bien, hace apenas menos de 15 días, tuve la oportunidad de estar en el Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara, y pues ahí me encontré con algunos documentos que me van a servir, ilustrar un poco, o más bien documentar o argumentar algo de lo que voy a mencionar, que son solamente notas, como lo señala el título de esta complicación. Entonces, en primer lugar tenemos lo que es la primera demarcación que antecedió a la fundación del Obispado de Guadalajara, que fue en 1534. Este es el antecedente histórico más remoto de esta territorialidad de la parroquia de Fresnillo, pero en términos generales más amplios, de
una demarcación eclesiástica, como lo fue en primer lugar el Obispado de Guadalajara, y desde su fundación, que no fue precisamente en 1534, sino que se dio hasta el 13 de julio de 1548, cuando el Papa Paulo III fundó la diócesis. Esa diócesis novogalaica, o perteneciente a la Nueva Galicia, al Reino de la Nueva Galicia, demarcación también territorial, muy sui generis de la Nueva España, y que tiene que ver con esta fundación en la población de Compostela, actualmente en territorio de Nayarit, mediante la bula Super Speculum Militatis Ecclesiae, conocida simplemente como la bula compostelana. Con esta bula se da posesión a la sede original, se le hace asignación de la sede original, donde se debía construir la catedral dedicada precisamente al apóstol Santiago. Los límites del obispado coinciden en este aspecto hasta cierto punto con límites políticos, administrativos de la Real Audiencia de Guadalajara, y tenemos más adelante que en 1565 el obispado fue fraccionado, en este caso en 3 partidos: en Guadalajara, Zacatecas y Nueva Vizcaya. En 1578 el partido de Guadalajara tenía 21 cabeceras, o sea, 21 demarcaciones. 6 eran atendidas por franciscanos, una por agustinos y el resto por clero secular. Zacatecas tenía 25 cabeceras, 2 franciscanas, una agustina y el resto del clero secular. Y la Nueva Vizcaya, por otro lado, esta tercera demarcación importante, eclesiásticamente hablando, en el distrito judicial de la Audiencia de Guadalajara, incluido en este caso ya el Obispado de Guadalajara, contaba la Nueva Vizcaya con 8 cabeceras de partido, una atendida por franciscanos y el resto por el clero secular. Esta es una división primigenia en términos generales de los antecedentes históricos de la territorialidad de la parroquia de Fresnillo. Tenemos pues más adelante la incisión del territorio del obispado con la formación del de Durango en la primera parte del siglo XVII, y cómo el obispado de Guadalajara evolucionó cuando en este caso el obispo Fray Antonio Alcalde y Barriga, esto ya en el siglo XVIII, para ir dando pasos precisos pero concisos sobre esta cuenta larga del tiempo en aspectos importantes que tiene que ver con la fundación o la división del obispado de Guadalajara el 25 de diciembre de 1777 para crear el obispado de Linares, radicado en lo que es actualmente el territorio de Nuevo León, y el de Sonora, que en este caso fue el 7 de mayo de 1779. Entonces, cuando el obispo Fray Antonio Alcalde tomó posesión en 1771 de su episcopado, comprendía los actuales estados de Jalisco, Colima, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León, Nayarit, y más la provincia de Texas o de Texas y parte de Luisiana. En Luisiana, dicho sea de paso, también gran parte comprendía un territorio en posesión desde casi su origen del reino francés en aquel tiempo. Entonces, la división territorial de la Nueva Galicia, como la de otros territorios no hispanos, se puede clasificar de 3 maneras, ubicadas en momentos históricos diferentes y luego simultáneos. Es decir, la territorialidad eclesiástica, la judicial administrativa y la ejecutada por la audiencia administrativa fiscal, desarrollando en este caso un esquema en el siglo XVIII de la intendencia a fines de este siglo precisamente, de esta centuria, y que tiene que ver con esta relación de los territorios eclesiásticos y por otro lado los territorios reales, como son la audiencia de la Nueva Galicia o la audiencia de Guadalajara. Para el caso de Zacatecas, pues tenemos que fue parte, es una provincia importante, junto con la de Jalisco y con la de Colima, en estas mismas divisiones territoriales que vengo mencionando. Entonces, es lógico entonces que señalar que todos estos límites de territorios siempre fueron un problema cuando se trataban de asuntos civiles y sobre todo eclesiásticos, concernientes precisamente a localidades o a territorios más pequeños o a regiones que tampoco no eran muy extensos. Donde se supone o se suponía que estaban los límites con otra gobernación, entonces hubo pleitos de los límites, en este caso entre demarcaciones territoriales, en particular entre el obispado de Guadalajara y con el obispado de Michoacán, por cuestiones también de límites y también por cuestiones de diezmos. Esto fue una cuestión económica muy importante que también delimitó mucho la cuestión
Aguascalientes de Zacatecas quedó fundada en una fecha del 26 de enero de 1863 y que posteriormente la de Colima fue fundada el 11 de diciembre de 1881. Hay otra fundación más que la de Tepic, el 23 de junio de 1891, y la de Aguascalientes el 27 de agosto de 1899. Entonces, estas son las demarcaciones, así a grosso modo, como antecedente de la territorialidad de una parroquia como la de Fresnillo. Esto nos indica pues que la evolución de las demarcaciones territoriales de estas parroquias se debía precisamente pues a diferentes motivos. Algunos pueden ser que tienen que ver con las poblaciones, la emigración, las enfermedades, las bajas en la población, las bajas demográficas, etcétera, que iban moviendo el mapa eclesiástico, en este caso el Obispado de Guadalajara. Entonces aquí, de todas maneras, también debemos de tomar en cuenta que se originó desde luego una política de segregación territorial en todas las parroquias y al final de cuentas las indicaciones o la decisión real pues fue parte fundamental de todas estas movilidades en los territorios de las parroquias. Y mencionamos como por ejemplo una cédula real de Carlos II que dispuso que conforme a la ley 40 del título sexto del libro primero del patronato real, ese es el origen legal de esa cédula real o la emisión de esa cédula, donde se indica que en esta nueva recopilación de las leyes de Indias hay una división de la feligresía en el caso del beneficio de Tomatlán. Este es un ejemplo nada más, y también la erección de un curato en los Altos de Sayula y su integración con otros pueblos, la agregación de Santa María Zapotlán y San Luis a Chematlán, etcétera. La fundación también de un curato en Bolaños, y esto tiene que ver con esas nuevas demarcaciones. Entonces hay otra razón importante en la evolución de los territorios curales, que devenía de una real cédula en la que se indicaba pues que el presidente de la audiencia, en este caso de la audiencia de Guadalajara, tenía la facultad para dividir, para unir o suprimir algún curato, para evitar controversias sobre las jurisdicciones parroquiales. Esto viene en un documento del Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, que está en el Fondo Justicia, correspondencia obispos, cédulas reales, caja 1, libro 2, en las hojas 469 a 470. Es la única referencia que menciono, mencionaré algunas otras, es decir, este es el sustento de lo que estoy mencionando acerca de estas movilidades territoriales de estas parroquias. Pasamos al segundo epígrafe, para ir un poco ya más rápido, sobre algunas notas sobre la administración parroquial de nuestra demarcación de Fresnillo. Entonces, de entrada, debemos de mencionar que la parroquia de Fresnillo era una de las más grandes del obispado en cuanto a la extensión territorial. En la segunda mitad del siglo XVIII, el territorio de Fresnillo, como parroquia, abarcaba un territorio que tenía las siguientes colindancias. Al norte, por las parroquias o distritos de Mazapil, Sombrerete y Nieves. Estas dos últimas pertenecientes ya al obispado de Durango. Al sur, por las parroquias de Zacatecas y de Jerez. Al este, con el distrito de Charcas, y al oeste, con la parroquia de Colotlán. Entonces, la extensión del distrito de Fresnillo comprendía de 51 leguas de oriente a poniente y 20 de norte a sur. Era una de las más grandes
notoria la historia en ese sentido, como la recomendación que hizo el visitador de la corona, la Nueva España, don José de Galvez, que está fechada el 24 de agosto de 1784. José de Galvez, un personaje muy influyente en la modificación del mapa económico, político y territorial de Nueva España, a partir de la fundación de las intendencias, una nueva forma de administrar el reino español en la Nueva España, recomendó, por orden del rey, le recomendó en este caso a José del Valle, alcalde mayor de Fresnillo, quien por su mala situación económica se tomara en cuenta a sus hijos Pedro Nolasco del Valle y José Antonio del Valle para curatos vacantes. Esto está también en un documento del archivo de Guadalajara, en correspondencia obispos, en cédulas reales, en la caja 2, libro 1, foja 227. De esta manera tenemos pues que las jurisdicciones territoriales estaban sujetas a los intereses reales y a los de los agentes del rey, en este caso un alcalde mayor. Voy a acotar un poco el discurso por cuestiones de tiempo, y bueno, tenemos pues que en el año de 1800 el curato tenía 3 ministros o presbíteros en su misma parroquia y otros 3 en las haciendas de Ábrego, Trujillo y Rancho Grande, y que estaba en espera la bendición de una nueva capilla en la hacienda de El Mezquite. En ese mismo año de 1800 el curato producía dinero en obvenciones, aranceles y diezmos, poco más de la mitad que en años anteriores. Y en la villa de Fresnillo estaban los eclesiásticos don José Díaz, cura sustituto, por ausencia del cura propietario, y estaba en la Ciudad de México, el bachiller don Miguel Ortiz, sacristán mayor, profesor en la parroquia, pero había otros más, otros curas más, otros clérigos más, perdón, de Fresnillo, que incluso no tenían ocupación alguna. Esto es muy notorio y es parte de estos movimientos en el territorio de esta parroquia, y que tiene que ver también con las crisis de todo tipo que también no permitían el ejercicio pleno de todos los clérigos en un distrito como Fresnillo. Es decir, Fresnillo podía tener un cura beneficio propio, es decir, propiedad, su curato en propiedad, pero podía tener tenientes de cura, podía tener también bachilleres y capellanes que le auxiliaran en la administración de la feligresía, tanto en la cabecera de la parroquia, que propiamente es el curato de Fresnillo, para distinguir que es curato de parroquia. El curato es la cabecera de la parroquia y la parroquia es la extensión, es decir, todo el territorio donde se administraban rancherías, haciendas y otros lugares pertenecientes a esa cabeza de distrito, que en este caso sería, o era más bien, el curato de Fresnillo. Entonces, aquí hay una serie de nombres que encontramos, no los voy a mencionar todos, pero estaban ahí destacados en 1800, se encontraban en Fresnillo, algunos estaban ya retirados por cuestiones de edad, de enfermedad, otros estaban de paso, pero había una información muy completa que el rey, a través del obispo, le exigía a los clérigos, a los curas de cada parroquia, que informaran sobre cuál era el estado de las parroquias en cuanto a la feligresía, pero también en cuanto a quienes estaban ahí atendiendo estas parroquias. Y por último, hay una cuestión muy interesante que quiero mencionar, que es la cuestión de los famosos derroteros. El derrotero, en este caso, se refiere a las rutas de la correspondencia, pero también a las rutas por donde se podía transitar para emitir esa correspondencia desde la sede del Obispado de Guadalajara, desde la sede de Guadalajara, a todas estas rutas, o en este caso derroteros. Encontramos en el siglo XVIII varios derroteros. A partir de la revisión de la documentación, yo identifiqué 4 y los voy a mencionar rápidamente. El primero, Fresnillo, pertenecía al derrotero o a la ruta que iniciaba en Uquío y seguía por Teocampiche, Nochistlán, Uchipila, Jalpa, Tabasco, Huejucan, Aguascalientes, Pueblo Nuevo, Asientos, Ojo Caliente, Pánuco, Zacatecas, Montegrande, Jerez, el propio Fresnillo, Valparaíso, Huejuquilla, Mezquitic, Montes Escobedo, Colotlán, Totatiche, Bolaños, Camotlán, Santa Rosa, Chimatitlán, Tlaltenango, Teu, Mezquital, San Cristóbal, Zapopan, y luego este circuito se cerraba o regresaba más bien a Guadalajara. Este es el derrotero en el cual estaba Fresnillo incluido, de los 4 que identifiqué en la documentación del archivo. Hay otros derroteros que van a la parte sur del obispado, otros que van hacia los límites con la mar del Pacífico, con el océano Pacífico, otros que van hacia el obispado de Michoacán, otros que
hacia la parte central del obispado, donde actualmente se encuentra el estado de Guanajuato. Estos son diferentes derroteros confeccionados desde la administración central del obispado de Guadalajara. Y por último ya, para mencionar algo respecto a lo que va a hablar la maestra Lupita y también algo el doctor Oliverio, tenemos que Bañón, en este caso por ejemplo, era administrado por el cura de Beneficio de Fresnillo desde el año de 1625, de acuerdo a un libro de bautismos de ese año, y en 1707 encontramos también que Bañón es descrito en la categoría como rancho de pastores. Esto en un documento del archivo del año de 1707, perdón, que también se encuentra en la caja 1 de Fresnillo de dicho archivo. La hacienda Santa Cruz tenía una capilla administrada por un cura beneficiado de Fresnillo, y por otro lado tenemos que en el caso de Valparaíso, pues había otras relaciones diferenciadas, pero que también tiene que ver con otros espacios como son Trujillo, Rancho Grande, Río Chico, Ábrego, que también eran parte de la administración de la cabecera del curato de Fresnillo. Y ya por último les presento unas láminas de manera muy breve. Este es un contexto cartográfico, digamos, muy general de lo que era el Imperio Español en el siglo XVIII. Este es un contexto cartográfico también con un mapa moderno, donde se está interpretando el espacio del Virreinato de la Nueva España. De ahí tenemos ubicada Guadalajara, que es la sede del obispado, del cual es parte de nuestro tema, y está la Nueva Galicia. Este mapa se refiere a la conquista de México, pero nos sirve para ilustrar algo de lo que marcamos como antecedentes. Este es otro mapa moderno donde se ve claramente la división de las intendencias, que también mencioné en mi exposición, que es a partir de 1786, cuando se instaura el sistema de intendencias, y ahí vemos la intendencia de Zacatecas, pero también hay una división territorial con respecto a la intendencia de Guadalajara. Este mapa es de don Antonio de Evia, es un mapa sobre la subdelegación de Fresnillo en el mismo contexto, en este caso de las intendencias. Este es el único mapa que hay, creo yo, no se ha descubierto otro, sobre la subdelegación de Fresnillo bajo el sistema administrativo de intendencias en la Nueva España, en este caso de la intendencia de Zacatecas. Es un mapa muy representativo, y bueno, hay una relación también entre la división real, es decir, la división civil, entendida en términos actuales,
día de hoy y que tiene que ver no tanto con esto, pero sí quise poner este último mapa, es muy moderno y se refiere a las circunscripciones eclesiásticas de México. Aquí están todas las circunscripciones eclesiásticas actuales a partir de lo que ha definido la Conferencia del Episcopado Mexicano sobre estas demarcaciones y estas delimitaciones. Y se puede observar la pertenencia de cada uno de los distritos eclesiásticos en todo el país. Pues esto es cuanto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Burciaga, por su participación. Damos paso a la segunda presentación de 4 que tenemos en esta mesa de diálogo. En este caso me es grato presentar al doctor Oliverio Sarmiento Pacheco, San Mateo Valparaíso, Zacatecas. Él es maestro y doctor de Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas, obteniendo el grado con mención honorífica entre el 2008 al 2013. Docente de Educación Telesecundaria y actualmente también docente en la Unidad Académica Preparatoria de la UAS. Es cronista vitalicio del municipio de Valparaíso a partir del 2010, es secretario general de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas del 2014 al 2015, secretario general de la Asociación de Cronistas del Estado de Zacatecas, Roberto Ramos Dávila, Asociación Civil 2015-2018, presidente de la Comisión de Estatutos de la ANACIM 2017-2018 y su reelección 2018-2019. Socio vitalicio de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, con nombramiento con la Carta Coatzacoalcos 2019. Premio Estatal de la Crónica Salvador Vidal 2015, máxima presea a la mejor obra publicada del 2016-2017, Daniel Vargas Rivera, en el Congreso Nacional de la NACIM, con su tema Valparaíso, Tierra, Sociedad y Política. Y es autor de diversos trabajos sobre la historia del municipio de Valparaíso, Zacatecas. Damos paso a su presentación con el título La ayuda de parroquia de Valparaíso, antecedentes y fundación. Adelante, doctor Oliverio. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, maestra Lupita, colectivo 450, doctor Arturo Burciaga, por este apoyo, esta invitación. Gracias a los ponentes. Bueno, pues hablar de la ayuda de parroquia, pues es un eje más del que se puede reconstruir la historia. Existen diversos estudios y ejes que nos permiten efectivamente abordar el pasado y reconstruir la historia. Y bueno, creo que sobre el asunto de las instituciones eclesiásticas y sobre el aspecto eclesiástico, creo que para el estado de Zacatecas faltan muchos trabajos. El que más ha abundado sobre eso es precisamente el doctor Arturo Burciaga Campos, y aunque hay otros trabajos y otros estudiosos sobre el tema, me parece que todavía falta mucho por hacer. Los cronistas, por su parte, haciendo lo posible y hasta lo imposible, abordan el asunto del nacimiento de sus advocaciones, desde los santos patronos de las cabeceras municipales de las cuales somos cronistas, y eso nos permite acercarnos un poco para reconstruir ese pasado. Pues bien, en ese contexto, presente trabajo pretendemos explorar sobre el origen y evolución de la ayuda de parroquia de Valparaíso, que para nuestros avances y trabajos que ya tenemos ahí un poco adelantados, nos permitirá y nos ayudará a enriquecer esta mesa. Bueno, yo quiero decir que en primer lugar, y como una especie de puntuación, de hipótesis, yo quiero decir que la fundación de la ayuda de parroquia o de las parroquias en sí, para el caso de Valparaíso, fue en Valparaíso el inicio de la sociedad novohispana y está de manera
estable, organizada y permanente. ¿Por qué menciono esto? Porque antes de que se erigía la ayuda de parroquia en Valparaíso, teníamos una sociedad inestable, asentamientos demográficos intermitentes, lo cual impedía ya de por sí la instauración de una parroquia y de una ayuda de parroquia. Pues bien, y una vez que se da la erección de esta ayuda de parroquia, yo lo planteo desde la óptica de que para ello se necesitaba cubrir 3 condiciones. La primera era la unidad territorial que Valparaíso aún no tenía, la cual se dio a partir de 1695 con la merced de 200 sitios de ganado mayor que el rey Carlos III diera a Juan Dosal Madriz el hijo, y que eso a la postre 4 años después, en 1699, llevara a cabo la composición y acordonamiento. Primera condición. Una vez dada la unidad territorial, sigue lo segundo, que es la población, la población estable, el arraigo para que se explote esa tierra de manera permanente. Como lo veré un poquito más adelante y lo platicaré, vamos a ver las características anteriores a ello. Otra condición es que una vez la unidad territorial, la población estable, surge la hacienda como un sistema socioeconómico, es decir, una administración de hacienda que implicaba un dueño, un propietario, una administración, arrendatarios, sirvientes, peones y demás. Entonces, esas son las 3 condiciones que desde mi óptica debía reunirse para que en Valparaíso surgiera esa ayuda de parroquia. Así pues, no fue sino hasta el año de 1700 cuando se fundó esa ayuda de parroquia. La fecha que yo parto y de la cual tengo ahí ya localizada fue el 6 de enero de ese año, ya que para ese año ya estaba asegurada la estabilización de la población. Ese es el punto que marca el inicio de esta ayuda de parroquia. Bien, pero para ello yo, en virtud del planteamiento que hago, que es a partir de la unidad territorial y la estabilidad de la población, quiero referirme a algunos antecedentes. La erección de esa institución eclesiástica marcó el surgimiento y radicación de los poderes tanto civiles como eclesiásticos. O sea, la población nació, ¿sí? Nació, y para ello se necesitó un poder que le diera orden tanto jurídico civil como eclesiástico. Así pues, de todos es sabido que para estos lugares fueron nombrados los tenientes de cura y los tenientes de alcalde mayor. A veces por la composición del partido de Fresnillo, sabemos que estaba compuesto por diferentes cabeceras y poblaciones, desde Tlaltenango, San Juan Bautista del Teúl, hasta el Burgo de San Cosme. Entonces, eso hacía pues que el teniente de cura o el teniente de alcalde mayor viniera a veces de Jerez o viniera a veces de Fresnillo. De ahí pues que, no obstante, el marco temporal que yo ofrezco es del año 1700 a 1738, cuando quedaron definidos los alcances y la jurisdicción de las parroquias y ayudas de parroquia. Así pues, nos remontamos a los antecedentes. No se pretende ser mecanicistas en el enfoque, al decir que fueron las condiciones materiales que determinaron esas situaciones de la erección de parroquia. No, pero sí es importante, sí es trascendental, pues, decir que esa institución surgieron, a raíz de la definición de las haciendas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, la unidad territorial en un solo dueño o en forma de haciendas exigía la administración, lo cual a su vez implicaba la explotación de las tierras. En segundo lugar, para explotar las tierras bajo la administración de un propietario, exigía la radicación o el arraigo de la población que garantizara los
los emolumentos al personal eclesiástico. Por cierto, cierto es que el pago podía ser de dos formas, y cosa que hará cuestión de que quien tenga avances como el doctor Burciaga nos platique y explique en su momento, esa cuestión de ser un cura beneficiado o ser un cura en encomienda. Que bueno, eran los dos sistemas en que, por llamarlo de esa manera, se les pagaba o se les retribuía a los curas o a los sacerdotes. Pues bien, así pues, nuestro punto de partida es la fundación de la Hacienda de Valparaíso, que yo ubico entre 1695 y 1699, para terminar este periodo con la fundación de la Hacienda de San Mateo, que fue en junio de 1738. Pues para un servidor, sobre todo desde 1700 hasta 1835, básicamente no tuvo un cambio territorial esta ayuda de parroquia. Las haciendas de Valparaíso, por ejemplo, la hacienda de San Mateo, hasta 1738 definen su territorialidad. Bien, Valparaíso, independientemente de la época de la nominación como tal, que es aproximadamente entre 1552 y 1556, que es cuando se le da el nombre a Valparaíso, y de la ocupación de su suelo en febrero de 1585, comenzó a poblarse en 1630, cuando el territorio fue adquirido por Juan Dosal Madrid el Viejo. Y no obstante que hubieran sido pobladas las estancias de Valparaíso y cría de mulas, era de una manera temporal que no pasaba ni de 3 años. Sobre todo entre 1600 y 1608, cuando con las informaciones que levantó ante la Real Audiencia de México, la hija de Diego de Ibarra, doña Mariana Ibarra Velasco, encontraron que esas estancias eran las únicas que se estaban trabajando. El resto estaba siendo desocupado. Pues bien, a partir de 1630 ya es cuando empieza a darse la ocupación y el poblamiento de varios sitios de ganado, y cuando empieza a asentarse la población. Sabido de todo es que la estancia de Trujillo era la matriz o la cabecera de todas esas tierras de Diego de Ibarra y posteriormente de Juan Dosal Madrid. Pues bien, ese año de 1630 marca el poblamiento. Juan Dosal, fíjense bien, con Juan Dosal se dio la ocupación y la explotación territorial a través de estancias mediante arrendamientos que se daban entre los 5 y los 15 años, lo cual permitía arraigar cada vez más en los ocupantes de los sitios una identidad con el territorio. Con la ocupación del suelo, los sitios fueron adquiriendo nombres para referirse a ellos, de modo que con la presencia de Cristóbal de Torres, aquel visitador de la Real Audiencia que en 1644 comenzó a hacer varias composiciones de tierras, estuvo precisamente en las tierras que pertenecieron a Juan Dosal. Ahí comenzó precisamente a la nominación de básicamente todos los sitios de ganado mayor. A partir de ese año nosotros encontramos ya la nominación de sitios como el San Cosme, como Ruedas, como Yescas ya estaba, Pardillos, etcétera. Lo mismo que en Valparaíso, el Rincón, los Charcos, la Campana, el Indio, los Sauces, etcétera, etcétera. Pero al darse la ocupación y la explotación por personajes definidos, la referencia, como ustedes y la mayoría sabemos, es que el nombre de los lugares y los espacios eran en función de 3 o 4 aspectos. Uno, ya fuera por el nombre de la persona que explotaba la tierra, ya fuera por el nombre de alguna planta o alguna característica fisiográfica, o ya fuera simplemente por la fecha de algún santo que se conmemoraba cuando pasaban los españoles. Entonces Valparaíso, los sitios, excepto Valparaíso, comenzaron en 1644. Y menciono eso porque así nació la estancia de San Mateo, por haber sido explotada por Mateo Carrillo. Mateo Carrillo
era por esa razón. Esa composición de 1644 y su amparamiento o amparando esa composición en 1645 dio origen, como dije, a dos cosas, tomando en consideración los aspectos señalados. De ahí que entre 1646 y 47 pasaron los del Real del Fisco a cobrarle a un tal Santoyo los adeudos que tenía precisamente con el fisco. De la misma forma, para situar la población, en 1648 se mandó a hacer un padrón demográfico eclesiástico para saber la cantidad de personas, arrojando dicho padrón 60 personas distribuidos en los sitios de ganado mayor que todavía no estaba ampliamente poblada, pero ya dio una población de 60. De esos, 11 personas eran españoles y el resto, 49, eran considerados como indios neófitos, que muchos de ellos, según los documentos, venían de Michoacán o de Tlaltenango. ¿Sí? Bien, solo apenas se trabajaban 20 sitios. Los periodos de arrendamiento permitieron el arraigo de la población, que año con año se fue incrementando al punto que para inicios de 1680, la década de los 80, se comenzó a construir una capilla en la estancia de Valparaíso para albergar los servicios eclesiásticos que de Fresnillo venían. Los documentos no mencionan otros datos más que en tiempos de celebrar los fieles difuntos y que la fecha no era fija. Podían llegar desde mediados de octubre hasta principios de febrero. Entonces, esa capilla se construyó para ello. Cabe enfatizar, y aquí es donde también es importante señalarlo, es importante anotar que los pobladores del Valle de Valparaíso tuvieron como referencia un rancho desde 1630 que se llamó el Rancho de Juan de Angón, que se situaba en lo que ahora es Río Chico, Santa Rosa y Juana González. Ahí era donde llegaron los Angón y ellos encabezaron el poblamiento y la ocupación de tierras en el Valle de Valparaíso. Había otro sitio que se llamaba El Arenal, que todavía existe, está en el camino de Valparaíso a Jerez, antes de llegar a Guadalupe Victoria, a la izquierda. Ahí había un asentamiento o una población indígena proveniente de Tlaltenango, a los cuales en 1698, cuando Sal Hijo los trajo a Valparaíso a poblar, y desde ese momento considero y se considera que es el origen de la población de Valparaíso. Los pobladores, ya para seguir, los pobladores que el padrón de 1648 arrojó en Lobatos, se señala que muchos de ellos pertenecían a una cofradía de Nuestra Señora de la Asunción de Zacatecas. Creo que fue la cofradía a la que pertenecían los pobladores del barrio de Tlacuitapa. Bien, en 1689 se hace un segundo padrón arrojando 275 personas, de las cuales 50 eran españoles o blancos. Esa cantidad ya meritaba servicios eclesiásticos permanentes, pero aún se adolecía la dispersión de la población en los diferentes sitios. Pues bien, con la merced que mencioné, que el rey Carlos II hizo a Juan Dosal Hijo en 1695, luego la composición y el acordonamiento en 1699, le dio la unidad territorial con un solo propietario, le dio unidad a toda la superficie, y ese es el origen del actual territorio de Valparaíso. Con la merced en 1695 de 200 sitios y la idea de consolidarse el poder de los Dosal, fue cuando se trajo a la población de los indios del Arenal, llevándoselos a vivir. Pero en 1700 ya tenía los tres requisitos que desde mi punto de vista eran importantes para erigir una parroquia y ayuda de parroquia, que eran la unidad territorial en un solo dueño, la población permanente y la construcción de una capilla. Es cuando la población ya rebasa los 350 habitantes del Valle de Valparaíso. Por eso, y aquí es donde aterrizo en el punto de partida,
6 de enero de 1700, en la visita que hizo el sacerdote radicado en Fresnillo, vino a celebrar el Día de Difuntos, y el 6 de enero se le presentaron a aquellos indios que ya eran habitantes de Valparaíso al padre bachiller Jacinto Rodríguez de Aguilar, y le dijeron con estas palabras, cito: nosotros teníamos una cofradía llamada La Limpia Concepción. Se acabó desde que nos vinimos a vivir al Valle de Valparaíso, y le pedimos que nos permita volverla a levantar. Con eso, el sacerdote, el bachiller dio permiso, y con eso surgió primero la advocación, nació la necesidad de administrar estas tierras y los servicios eclesiásticos con esta población, dando nacimiento a la advocación de La Limpia Concepción. Pero como era una cofradía la que se formó, todas o la mayor parte de las cofradías tenían bienes propios, independientes de la hacienda a la que pertenecían, y eso los llevó al punto de en 1703 solicitar a la Real Audiencia un pueblo o una fundación de villa, ante lo cual les negaron la Real Audiencia, y a su vez el dueño de la hacienda, a través de su yerno, que era Santiago García de Rodallega, terminó expulsándolos de Valparaíso y se fueron a vivir a Huejuquilla. ¿Con qué se quedó una vez la expulsión de estos indios? Se quedó solamente con la advocación, y desde ahí se nombró a un sacerdote de apellido Cesati para que él comenzara la administración de esta ayuda de parroquia. Con esa petición de fundación de pueblo de indios, los dueños de la hacienda solamente quedaron con los indios y la población que quiso avecindarse en lo que los indios poblaron en la hacienda. Mientras tanto, y una vez refundada esa cofradía que yo les comentaba, mientras sucedía eso, Fernando de la Campa y Cos tenía 4 años de haberse casado con María Rosalía Dosal Madrid, hija de Juan Dosal Madrid, hijo. Compró 5 sitios de ganado mayor en el Valle de Ameca, y lo primero que hizo una vez comprados los sitios fue construir una capilla en Ameca, fundarla y darle el nombre de San Fernando Valle de Ameca, y solicitar a la Real Audiencia para que Ameca se agregara a la ayuda de parroquia de Valparaíso. Entonces, eso sucedió en 1705. El otro suceso fue que para ese año también resultaba que se había dejado el testamento por Juan Dosal para que cuando él muriera se repartieran las haciendas. Al morir en 1712 comenzó el reparto, y descubrieron que en la sierra, entre lo que viene siendo la hacienda de Ameca, la de Valparaíso y la de San Mateo, había cerca de 20 sitios realengos. Entre el dueño de Valparaíso, que era Santiago García, y Fernando de la Campa y Cos, se lo reparten por mitad, y así, de esos que le tocaron a Fernando de la Campa y Cos, pusieron como sitio matriz el de Milpillas, de lo que ahora es Milpillas de la Sierra. Pues bien, lo menciono eso porque una vez sucedido, se agregó a Valparaíso y especialmente a la hacienda de San Mateo. En 1715, que es cuando se encuentra esos sitios realengos, se da, por decirlo de esa manera, la primera fundación o consolidación territorial, por llamarle así, de la hacienda de San Mateo y la de Valparaíso. Es hasta el año de 1738 cuando se da una recomposición territorial de las haciendas. Por ejemplo, a San Mateo se le asigna San Miguel, Lobatos y Milpillas. A San
a San Agustín del Vergel se le separa Lobatos y queda reducida aproximadamente a 11 sitios de ganado mayor. Se erige la hacienda de San José de Llanetes y ahí también en cerca de 23 sitios de ganado mayor se erige la hacienda. Bien, todo esto sirvió para incrementar ya no el territorio, pero sí la definición del mismo, que era la condición para que la población fuera permanente. Y esto lo vemos cuando en 1728 la visita del obispo Gómez de Cervantes encontró en esa ayuda de parroquia de Valparaíso poco más de 1,400 habitantes. Sin embargo, con el título de conde de San Mateo en 1727, los ojos de todo mundo se volcaron para Valparaíso y llegó la gente a habitar al valle. Tanto fue así que hacia 1741 la población que registraba Valparaíso fue 4,108 personas, de los cuales 2,227 eran de Valparaíso, 1,145 de San Mateo, 223 de Lobatos y 243 de Ameca. Aunque hubo cambios en los propietarios de las haciendas, la jurisdicción de la misma ayuda de parroquia no aumentó el territorio. Eso sí, 2 minutos, doctor Oliverio. Gracias. Esa población se incrementó incluso por el número de habitantes en San Mateo y sus anexos Lobato y San Miguel, llegó a tener 1,500. Pues el conde de San Mateo, por ese aumento de la población, pidió en 1741 se le asignara un bachiller, un presbítero, al que dejaron encargado a uno de apellido Falcón. En suma, la ayuda de la parroquia de Valparaíso tuvo como origen y contexto la fundación de la hacienda de Valparaíso y para 1700 la estabilización y el arraigamiento de la población, la construcción de la capilla y el surgimiento de la administración de la hacienda. Es cuanto y muchas gracias. Ahí, si me permiten un minuto, voy a procurar compartirles unos mapas que, por cierto, se me extraviaron, pero si me dan permiso, por favor, ahorita se los comparto. Nada más, de favor. Perdón, no los encuentro, se me borraron. Termino con eso y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Oliverio, por su presentación. Damos paso a la tercera exposición del día de hoy. En este caso está a mi cargo. Me toca presentarme a mí misma. Ma Guadalupe Ortiz Bernal, Fresnillo, Zacatecas, licenciada en Antropología con especialidad en Arqueología y maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se ha especializado en el tema de los cazadores-recolectores durante el periodo prehispánico en la región centro del estado de Zacatecas. Ha colaborado en proyectos arqueológicos del municipio de Fresnillo. Desde el 2010 hasta el presente, realiza trabajos de investigación en el Panteón de Santa Teresa y de la Santa Cruz, ubicados en la ciudad de Fresnillo, así como en los espacios funerarios de las haciendas de campo decimonónicas de los municipios de Fresnillo, Valparaíso y Villa de Cos, Zacatecas, en relación a su historia y arte funerario. Durante el 2020 ha llevado a cabo el proyecto de investigación Pandemias, Epidemias y Enfermedades de Fresnillo, 1813-1918. Miembro activo de la Comisión de Historia y Arqueología del colectivo 450 Fresnillo. Bien, en este caso yo les voy a presentar las parroquias de Fresnillo y Pánuco, el litigio por la feligresía de Bañón, 1707. En este caso, lo que yo les voy a exponer forma parte de mi tesis de maestría. En este caso yo hablé de los espacios de la muerte de la hacienda de Santa Cruz de Bañón. Y efectivamente, como ya nos lo dijo el doctor Burciaga en su presentación, para conocer un poco más sobre la parroquia
Fresnillo y decidieron recurrir a Bañón. Él, ante el Obispado de Guadalajara, presenta una serie de pruebas con la intención de que el obispo regrese de nueva cuenta a Bañón a Fresnillo. En este caso, entre las primeras evidencias que él muestra son los libros parroquiales, en el caso del registro de bautismos y de entierros. Por ejemplo, él señala que, acorde a esto, la primera fecha en donde ya se le está brindando el servicio religioso a Bañón, esta es a partir de 1618. Nos dice que está en el libro de casamientos y velaciones. Por tanto, Bañón, desde el 1618, le ofrece el servicio, y otra fecha que nos menciona es la de 1625. En este caso es en el libro de bautismos y de funciones. Pero a lo largo del siglo XVII es cuando Bañón decide irse a la iglesia, a la parroquia de Pánuco. Y el mismo padre se cuestiona, ¿no? Dice que fue lo que llevó para que una feligresía recurra a otra, sabiendo que por antigüedad y por tradición ellos pertenecían a Fresnillo. En este caso, él establece que a lo largo del siglo XVII, la hacienda de Bañón, pues todavía tenía una población pobre. Cuando se refiere a pobre, también es en una cantidad menor, no era una feligresía fuerte, con un gran número de individuos, y que tal vez esto ocasionó que los párrocos de Fresnillo no acudieran a ofrecer el servicio religioso. Por ejemplo, en estos servicios se hace hincapié a lo que viene siendo al moribundo. Es decir, el padre siempre tenía el deber de acudir a dar las ayudas espirituales al bien morir, ¿no? Entonces, recordemos que dentro del sistema de creencias judeocristianos era la base, era de suma importancia de que mi familiar recibiera estas ayudas espirituales y pudieran llegar sin pena al más allá. Entonces, se deja de prestar este servicio y Bañón recurre a Pánuco. Pero aún así, el padre Sotomayor, él en el documento dice que aunque se esté yendo al curato vecino, no significa que haya un sentido de pertenencia o un sentido de apropiación. Pues él dice que por ejemplo, él pone de ejemplo lo que viene siendo cuando llegan los trabajadores a las haciendas, que están de cierta manera en un campo, pues ellos acuden a la iglesia o a la capilla que tengan más cercana, ya sea para bautizar, para una defunción o para un casamiento. Pero para él eso no significa que tengan un sentido de apropiación, y él es el que pone que este puede ser el ejemplo del por qué Bañón se encuentra en Pánuco. También otra de las evidencias que él manifiesta, el dar el sustento de por qué se tiene que regresar o por qué de nueva cuenta que se tiene que anexar, él presenta a un feligrés con una edad avanzada en el documento nos dice que tiene más de 100 años, y él atestigua con conocimiento de causa y jurando la verdad de que desde que él se acuerda, Bañón siempre ha pertenecido a Fresnillo. No obstante, también en el documento es una respuesta al párroco de Pánuco, en este caso Antonio Ruiz de Ambia, en donde dice él que solamente está declarando lo que le conviene. Puede ser esta falta de atención por parte de Fresnillo, pero también dice
hecho hay más preguntas que respuestas en el documento que yo tuve acceso, que les comento, es 707. Una de ellas es por qué le interesó justamente al padre Diego de Sotomayor y Solís regresar la feligresía de Bañón a Fresnillo. Tal vez una posible respuesta es lo que ya nos estuvo diciendo el doctor Oliverio, esta nueva ayuda de parroquia en Valparaíso. Entonces el padre Sotomayor de Solís está viendo este cambio territorial, está observando este cambio territorial de Fresnillo y dice, necesitamos, ¿por qué no extender más el territorio de la parroquia de Fresnillo, ¿no? Hay que regresar lo que en su momento perdimos. Obviamente, sí, también una de las respuestas que nos da el doctor Oliverio, que ya nos dijo anteriormente, pues tiene que ver el número de feligresías, ¿no? También el padre Sotomayor y Solís menciona que para 1707 la hacienda de Bañón ya no es esa misma hacienda a la que se le ofrecía el servicio a lo largo del siglo XVII, en donde había indios pobres, muy pocos sirvientes, sino al contrario, ya hay mayordomos, ya hay una mayor cantidad de población. Entonces, por lo tanto, él supone, o yo estoy infiriendo, de que es importante regresar de nueva cuenta esta feligresía de Bañón. Cuando se observa el documento, nos vamos también rápidamente al mapa y lo primero que yo quiero checar es la distancia, ¿no? También para ponernos en los pies de los feligreses del siglo XVIII, ¿no? Dices, a lo mejor en algún momento piensas, ¿no? Tal vez le queda más cerca Pánuco que Fresnillo y por cuestión de tiempo, distancia, me es más fácil ir a Pánuco. Y cuando ustedes observan el mapa actual, de hecho, Bañón, Fresnillo y Pánuco forman un triángulo y en kilómetros actuales es la misma distancia. Entonces, Bañón tiene la misma distancia, son 30 kilómetros más o menos aproximadamente de distancia de Fresnillo Bañón y Fresnillo Pánuco, son estos 30 kilómetros. Entonces, pues, por cuestión de distancia, la feligresía no se fue a Bañón. Entonces, esta, por ejemplo, es la primera pregunta que queda en el aire, ¿cuál fue el factor? ¿Qué fue lo que ocasionó realmente para que la feligresía de Bañón decidiera irse a Pánuco? Como les comento, hasta el momento yo no encontré la respuesta del bachiller, del cura bachiller Antonio Ruiz de Ambia para el cura de Fresnillo, pero sí acudimos a los libros de bautismo, de matrimonios, de entierros, del archivo parroquial de la iglesia de San Juan Bautista de Pánuco, y ahí nos dieron algunas pruebas o algunas evidencias que a lo mejor Ruiz de Ambia utilizó a su favor ante este litigio. Por ejemplo, él justamente para 1707 él ya tenía 33 años como cura bachiller de la parroquia, pero en el libro de entierros, y hago énfasis al libro de entierros, es el que yo consulté más por el tema de la maestría, pues a lo largo de 33 años solamente se registraron 8 defunciones pertenecientes a Bañón. Con esto no quiero decir que no estuvieran acudiendo a Bañón, sino lo que pasa es que algunos párrocos, cuando anotaban la acta de defunción, la partida de defunción, no me están señalando el lugar de procedencia, sino es hasta cuando llega Ruiz de Ambia, él es el que ya me dice de qué puesto están llegando a sepultar a la iglesia parroquial. Entonces, en ese trayecto es donde yo ya identifico
se erige una nueva ayuda de parroquia. Entonces, la segunda pregunta es, ¿qué pasó en estos años? ¿Cómo continuó este litigio, no? ¿Cómo se llevó a cabo los dimes y diretes tanto de Fresnillo como de Pánuco? Pero algo muy importante, ¿quién fue realmente el ganador o el perdedor de este litigio, no? En mi caso, yo señalo que pues sí hubo un perdedor. En este caso fue Fresnillo, porque no se le regresó la feligresía de Bañón. Pero algo también muy importante, Pánuco tampoco se queda con Bañón, y el nuevo, en este caso, para 1712, el obispado de Guadalajara llega un nuevo obispo. En este caso, él venía de ser también el arzobispo de Manila, en este caso Diego Camacho de Ávila. Quienes son los estudiosos sobre su figura eclesiástica mencionan que era un hombre rígido de principios, celoso de su autoridad, cuyo objetivo era promover la moralidad y las costumbres de su feligresía, ¿no? Y es justamente este personaje quien llega al obispado de Guadalajara y es el que le otorga una nueva ayuda de parroquia con sede en el Burgo de San Cosme. El Burgo de San Cosme pertenecía a la hacienda de Bañón. Entonces, en estos años llega Ávila de Camacho, se le entregan los papeles, obviamente se tenía que analizar la información, pero aquí algo también muy importante, dónde se iba a construir esta parroquia, dónde se iba a construir esta sede parroquial. ¿Por qué no fue en la hacienda de Bañón? ¿O por qué la hacienda de Bañón decidió que fuera a 30 kilómetros actuales para que ahí fuera esta sede parroquial? Por lo tanto, tenemos que este litigio tal vez fue la pauta para que se edificara una nueva ayuda de parroquia, en este caso la de San Cosme, a partir de 1712, como se mencionó anteriormente. Pero esta ayuda de parroquia de San Cosme daba los servicios espirituales a los puestos pertenecientes a diferentes reales de minas, en este caso Pánuco, Mazapil, Nieves, Ojo Caliente, Charcas, y por supuesto las haciendas de campo de Bañón, Pozo Hondo y Sierra Hermosa. Esto es una nueva configuración territorial que le permite al obispado de Guadalajara, que también entra en lo que viene siendo estas reformas que vinieron a lo largo del siglo XVIII, a tener un mejor control sobre sus feligresías a través de esta ayuda de parroquia, que posteriormente San Cosme se convierte en parroquia, se convierte en curato, cuyo objetivo principal es esto: darle servicio, darle ayuda espiritual a estas haciendas. Por ejemplo, en Mazapil tenemos el caso de que los puntos más alejados de la parroquia de Mazapil son ahora administrados por San Cosme. Esto a razón de que al mismo Camacho y Ávila se le notificó en 1712 que los párrocos no alcanzaban a llegar a dichos puestos por la distancia que amerita Mazapil, y pues cuando llegaba el padre la persona ya había fallecido, ¿no? Entonces el llevar a cabo un nuevo curato también era por parte de la feligresía. Si la misma feligresía lo solicitaba, pues se llevaba a consideración. Entonces, en este
concluida mi participación y damos paso a la última presentación de esta mesa de diálogo que corre a cargo de Cirilo Rico Sánchez, Santa Gertrudis Pinos, Zacatecas, estudios de filosofía y teología en el Seminario Conciliar de Guadalupe, 1986-1993. Es licenciado en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Gregoriana, Roma, Italia, 1999. También tiene una especialidad en jurisprudencia canónica por la misma universidad del 2001 al 2002. Es licenciado en Derecho Civil por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, 2009-2011. Recibió la orden sacerdotal por imposición de manos de la ahora por el cardenal doctor don Javier Lozano Barragán, el 8 de diciembre de 1994, en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de los Zacatecas, vicario parroquial de la parroquia de San Cosme y Damián en Villa de Cos, y vicario parroquial de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Estación Camacho, Mazapil, en el mismo año, 1995. Sacerdote auxiliar en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de los Zacatecas, 2004-2010, rector del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe, Guadalupito, en la ciudad de Zacatecas, del 2010 al 2017, párroco de la parroquia de Santa Ana, Fresnillo, Zacatecas, del 2017 a la fecha. Recibió el nombramiento de vicario episcopal para la zona 3, Santo Niño de Atocha, que comprende los decanatos de Fresnillo, Valparaíso, Plateros, del 2018 a la fecha, y es miembro consultor de la Comisión de Bioética en Fresnillo, Zacatecas, para los casos de conflicto y objeción de conciencia en el ámbito moral médico. Esto es solo una parte de su currículum. Entonces, al padre Ciro lo dejo con su tema, estado actual de las parroquias del decanato de Fresnillo. Buenas tardes, padre, adelante. Gracias Lupita, saludo a todos y agradezco la invitación. Su cámara, padre, por favor. Voy a abordar el tema del estado actual de las parroquias del decanato Fresnillo. Comienzo diciendo que es un decanato o un decano. Viene Padre, ¿puede activar su cámara, por favor? Perdón que lo interrumpa. A ver, vamos a ver ahora si está activa. No, padre. Bueno, yo no lo veo, doctor Luciano, al padre Ciro. Se ve perfectamente. Entonces, Gracias. Adelante, padre, perdón. Gracias, doctor. Gracias. Abordaré el tema del estado actual de las parroquias del decanato Fresnillo. Comienzo diciendo que es un decanato, viene de decano, del latín decanus, que es el miembro más antiguo o de más edad o el más viejo. El decano es el respetable, el venerable, quien tiene la autoridad moral y el ascendiente para con los suyos, etc. Decanato en nuestro ambiente, un decanato es el área o jurisdicción de un decano, en donde él actúa con autoridad y le toca tomar decisiones y tiene responsabilidades. Es consultado, se le interroga, se le consulta, se le preguntan algunas cuestiones relacionadas con el decanato. En el ambiente de la iglesia, el padre decano o sacerdote decano actualmente es elegido o designado por el señor obispo y es quien tiene a su cargo a los sacerdotes en cuestión disciplinar, en cuestión organizativa, especialmente para planes pastorales. Él reúne a los sacerdotes de su decanato, preside la reunión. Una de sus tareas es ver por los sacerdotes de su decanato y la problemática que se pudiera presentar en las parroquias que lo conforman. Tiene un nivel moral o de autoridad muy importante. Los padres de
telefónica para recibir indicaciones y tratar asuntos de los decanatos y de la Iglesia de Zacatecas. En nuestra diócesis hay actualmente 16 decanatos, que son el decanato Calera, que abarca varias parroquias en torno a la ciudad de Calera o sede de Calera. El decanato Norte, que es hacia el área de Concepción del Oro y abarca también las parroquias de su entorno. El decanato Villa de Cos, el decanato Colotlán-Tlaltenango, es uno solo, el decanato Jerez, el decanato Huejúcar y Montescobedo, también es uno solo, Huejúcar y Montescobedo, nuestro decanato de Fresnillo, el decanato Plateros es diferente, Plateros es uno, Fresnillo es otro, con un grupo o agrupación de parroquias cada uno. También el decanato Valparaíso es otro decanato, el decanato Jalpa, anteriormente estaba unido a Villanueva, ahora es un decanato Jalpa, otro decanato Villanueva. El decanato Ojo Caliente, luego el decanato Pinos, el decanato Guadalupe, en el centro del estado, Guadalupe, Zacatecas, y en la ciudad de Zacatecas actualmente son dos decanatos, que es el decanato de la Sagrada Familia, Zacatecas Sagrada Familia, y el decanato Zacatecas Santo Domingo. A su vez, estos decanatos son reagrupados en lo que se llaman zonas pastorales. Actualmente son 6 zonas pastorales. Una zona pastoral consta de 2 o 3 decanatos y lo que se pretende es que haya programas comunes en esa zona pastoral de acuerdo a su problemática, las necesidades, lo conveniente pastoralmente hablando en esa zona. En la diócesis las zonas pastorales son las siguientes: la zona número 1 o noreste, encomendada o también que recibe el nombre de Miguel Agustín Pro, que comprende los decanatos Calera, Norte y Villa de Cos. La zona 2 o sureste, Cristo Rey, también llamada, comprende Colotlán-Tlaltenango, Jerez, Huejúcar, Montescobedo. Y nuestra zona 3, la zona este, poniente, llamada también o encomendada al Santo Niño de Atocha, que comprende los decanatos de Fresnillo, Valparaíso y Plateros. Luego la zona 4 o suroeste, encomendada a San Judas Tadeo, que comprende Jalpa y Villanueva. La zona 5 oriente, zona oriente, San Juan Pablo II, comprende los decanatos de Pinos y Ojo Caliente. La zona 6 o centro, la zona de la Preladita, comprende Guadalupe y los dos decanatos de la ciudad de Zacatecas, el decanato Zacatecas Sagrada Familia y Zacatecas Santo Domingo. Al frente de cada zona pastoral está un vicario de pastoral, que para la zona pastoral 3 o Santo Niño de Atocha es su servidor. A lo que hoy son los decanatos, anteriormente se les llamaba vicarías foráneas, y el encargado o responsable era un sacerdote que recibía el título de vicario foráneo, ya que se entendía que estaba en cierta forma alejado de la ciudad y actuaba por eso mismo en nombre del obispo, por eso era vicario foráneo. Aproximadamente hacia los 90s se le cambia el nombre de vicarías foráneas a decanatos y decanos, y se abandona el término vicarios foráneos, que también el derecho canónico menciona como arciprestazgos o con un arcipreste al frente. Creo que casi no es muy utilizado en nuestro medio. Ahora las circunscripciones de estos decanatos o vicarías foráneas constan de entre 5 a 8 parroquias cada una, que con el tiempo se han ido distribuyendo en grupos más pequeños para una mejor atención. Antes, por ejemplo, era un solo decanato, como ya mencioné. Las ciudades, bueno, esta de Zacatecas y Guadalupe eran un solo, era el decanato. Zacatecas, Guadalupe,
y las demás eran vicarías foráneas. Ahora Zacatecas y Guadalupe son 3 decanatos. Nuestro decanato Fresnillo está formado y comprende 8 parroquias. Para quienes conocen la ciudad de Fresnillo, voy a mencionar así a grandes rasgos algunas de las colonias que comprenden las parroquias, o más o menos en dónde están situadas en la ciudad. La parroquia de la Divina Providencia, que el pasado 15 de septiembre murió su párroco, el padre Luis Miguel Valdivia Mata, un padre muy joven, que es uno de los últimos que han fallecido. La parroquia de la Divina Providencia se ubica y comprende hacia el sector Lagunilla, Las Américas, el Mercado Poniente, hacia Abastos, lo que es Chiapas, Hospital General y El Cerezo. Segundo, la parroquia de la Purificación. El párroco es el señor cura Salvador Sánchez Escobedo y abarca el centro de la ciudad, el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Fresnillo, el templo de San Juan Bautista o San Juanito, como lo llaman de cariño algunos feligreses, y el templo maravilloso de la Sagrada Familia aquí en la ciudad. Y la parroquia número 3, la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, con su actual párroco, el padre o señor cura Cristian Fabián Hernández Salazar. Esta parroquia incluye también el templo de San Mateo Correa, el templo más grande de Fresnillo. Está hacia la colonia Electricistas, Las Maravillas, la Insurgentes, etc. Y luego el número 4, la parroquia del Sagrado Corazón, cuyo párroco actual es el señor cura Aurelio Esparza Flores, hacia la colonia Esparza, precisamente, la colonia minera, el Seguro Social y las mineras, las minas hacia ese lado. Luego, el número 5, la parroquia de Santa Ana, a sus órdenes, su servidor, el párroco o señor cura, padre Cirilo Rico Sánchez, y esta parroquia comprende parte del centro de la ciudad de Fresnillo, hacia la central de autobuses, el Mercado Oriente, la colonia Francisco Villa y el fraccionamiento González Ortega. 6, la parroquia de San José Obrero, su actual párroco, el señor cura Francisco Javier Carlos Cárdenas, originario aquí de la ciudad de Fresnillo. Esta parroquia de San José Obrero comprende el barrio Alto, Las Flores, Arboledas, la Obrera, la Colonia del Sol, la Capilla de la Santa Cruz, San Judas Tadeo, San Isidro, Los Dolores, Santa Teresita. Está también la Médica Norte, la calle Las Camelias, todo eso es de San José Obrero. Y número 7, la parroquia de San Pedro y San Pablo, con su actual párroco, el padre Luis Sánchez Montes. Esta parroquia de San Pedro y San Pablo es de reciente fundación y comprende la colonia Emiliano Zapata, aquí en la ciudad, Lomas de Plateros, la Plutarco, la Azteca, Plan de Ayala, Napoleón Gómez Sada, la Capilla de la Asunción, Santa Cecilia y San Isidro. Y finalmente, la parroquia del Señor de los Rayos. Últimamente le han puesto Nuestro Señor de los Rayos. El párroco, el padre Santiago Ramírez de la Cruz, y esta parroquia comprende la Magisterial, Periodistas, Colonia Francisco Goitia, la Secundaria 4, etc. Veamos ahora algo del decanato Plateros. En el decanato Plateros son 7 parroquias, que son las siguientes. Número 1, la parroquia de Ábrego, cuyo párroco es el padre Marco Antonio Márquez Sánchez. Número 2, Colonia Mariana, o conocida también como Mariana. El padre Gustavo Viramontes está al frente de ella. Número 3, Estación San José, que comprende Estación Gutiérrez, el Mezquite, Los Pardillos. El párroco es el padre Fernando Torres Martel. Número 4, el santuario del Santo Niño de Atocha, o santuario de Plateros, cuyo responsable es el rector, Monseñor Antonio Soto Guerrero. Número 5, la parroquia de Rancho Grande. Al frente de ella está el padre Francisco Javier Lara Guillén. Número 6, la parroquia de San José de Lourdes, cuyo párroco es el padre Pedro Alcalá Mesa. Número 7, la parroquia de Trujillo, cuyo párroco es el padre Víctor Javier Cataño Muñoz. Las parroquias
diócesis se vienen constituyendo por desmembración. Así, por ejemplo, hubo un tiempo en que Zacatecas, como ya se nos mencionó, pertenecía a Guadalajara, Aguascalientes pertenecía a Zacatecas, etcétera, hacia 1862 que se funda Zacatecas. Bueno, en el 62 es la bula, en el 63 se da a conocer acá. Así las parroquias van dando origen a otras parroquias que se van desmembrando de entre ellas mismas. Aquí, de las más antiguas en la ciudad de Fresnillo, como parroquias, quiero precisar eso, como parroquias está la Purificación, el Sagrado Corazón, como ya como parroquias, porque como comunidades o centros de culto, de los más antiguos es precisamente Plateros o Minas de San Demetrio, que está más o menos hacia 1566, en las Minas de San Demetrio. De ahí seguiría precisamente nuestra parroquia de Santa Ana hacia 1570, no como parroquia, sino como comunidad de creyentes, como comunidad que se congrega aquí en torno a este lugar. Como parroquia es mucho más reciente. Después sigue un dato interesante y un poquito curioso, que es la capilla o ex templo de la Concepción, actualmente a cargo de la presidencia municipal, como uno de los anexos de la presidencia hacia 1580. Quiero comentar algo acerca del santuario el Santo Niño de Atocha o santuario de Plateros como tal, que ya tiene origen hacia 1790. No es parroquia, Plateros no tiene ese título, aunque se celebran algunos sacramentos y algunas funciones u oficios como si fuera parroquia, y puede tener una concesión especial y poseer libros y archivo, pero no tiene el título de parroquia. Una parroquia es aquella que cuenta con archivos, circunscripción, curato y facultades para la administración económica y sacramental, y está bajo la responsabilidad de un párroco, que puede a su vez contar con el auxilio de un vicario parroquial o sacerdote colaborador. Puede haber un santuario que a la vez sea parroquia. De hecho, a mí me tocó estar en un santuario que era santuario y parroquia. En ese caso, hay situaciones cuando hay escasez de sacerdotes, puede también un párroco atender 2 o más parroquias. Igual nos tocó por allá en una población de Europa, donde un sacerdote tenía 3 parroquias, pero muy pequeñitas, lo que para nosotros ahora son las comunidades o los ranchitos o las colonias. Aquello ya era una parroquia. Una parroquia es erigida por la autoridad del obispo, quien la nombra y obtiene de la Secretaría de Gobernación el registro único como parroquia, con denominación propia, patrimonio, estatutos aprobados, asociados y su representante legal. También a partir de 1992, con la reforma del artículo 130 constitucional y la promulgación de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público con Salinas de Gortari, se da este reconocimiento a las parroquias con personalidad jurídica. El trámite para erigir una parroquia no es nada sencillo, se realiza en colaboración con el obispado o los sacerdotes que están en el área. Una parroquia, aparte de ser un área delimitada con jurisdicción propia y autoridad del párroco, es una comunidad de fieles que se congregan en torno a la sede y celebran los sacramentos, elaboran sus programas pastorales, etcétera, lo que va creando un ambiente de la misma. Estas son las llamadas parroquias territoriales, porque también hay parroquias personales y ahora se perfilan las parroquias virtuales o por gremios, como por ejemplo de comerciantes, de médicos, de maestros o de jóvenes. Eso quizá a futuro vaya a ser las parroquias del futuro. También existen lo que se llaman las cuasiparroquias. En Zacatecas tenemos muchas cuasiparroquias, no debería de ser, porque esta denominación es para una comunidad que está en trámite de ser parroquia. Entonces, bueno, pues así tenemos en Zacatecas muchas que son o que no han llegado, que están como que estancadas ahí, y que sí, ojalá se hiciera lo necesario para que lleguen a ser nombradas parroquias. Bueno, pues con esto termino. Agradezco la atención de todos ustedes, el
el haberme invitado, agradezco los comentarios que se me han estado haciendo y saludo allá a Mevi, a Fabiola, que nos está siguiendo, y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, padre Ciro. De hecho, lo voy a seguir diciendo padre Ciro. Me están comentando que hasta el momento no tenemos por parte del público preguntas. Solamente felicitaciones y saludos, pero ¿alguien de ustedes, doctor Oliverio, doctor Burciaga, alguna pregunta que tengan? No, creo que ha sido enriquecedor todo y yo me quedaría para mascullar después lo que se ha dicho, que ha sido interesante. Muy bien, gracias, doctor Oliverio. ¿Comentarios, doctor Burciaga? No, también me parece que ha sido muy enriquecedor esta mesa y yo creo que las preguntas posiblemente pueden provenir de un público que esté viendo esta transmisión en vivo en Facebook, pero de todas maneras pues estamos a sus órdenes. Ahí las presentaciones también en la mía está el correo electrónico burciagacampos@gmail.com, y bueno, a través del propio colectivo Fresnillo 450 pues podrán hacer llegar sus inquietudes o sus comentarios en un momento dado, ya sea en este momento o posteriormente. Pero creo que esta mesa ha sido enriquecedora y ha sido una buena apertura de esta nueva actividad del colectivo Fresnillo 450, que recordemos se fundó exprofeso para conmemorar los 450 años del poblamiento novohispano, que no fundación, porque eso hay una incertidumbre histórica muy grande y lagunas muy grandes. El poblamiento novohispano en Fresnillo, los 450 años, cumplidos el 26 de noviembre del año 2016. Con ese motivo se fundó el colectivo 450 Fresnillo, en el cual y seguimos colaborando con mucho gusto. Y yo creo que estas actividades pues son muy enriquecedoras y creo que la temática es inagotable, como lo comentó el doctor Oliverio de alguna forma, y también como lo ha confirmado el padre Ciro. Entonces creo que esto ha sido enriquecedor y bueno, pues estamos muy agradecidos, al menos yo en lo personal, con esta mesa, muy satisfactoria en todos sentidos. El objetivo creo que se cumplió por parte de la principal organizadora, coordinadora. Yo no me reputo esa encomienda, sino más bien a partir de la iniciativa de la maestra Lupita y de los compañeros que están todavía muy cerca del colectivo Fresnillo, que siguen colaborando y que van a participar en otras 2 mesas más, que van a ser mañana y pasado mañana, tengo entendido. Sí, no, muy bien, muchas gracias, doctor Burciaga. Usted sigue siendo parte del colectivo. Padre Ciro, muchísimas gracias por haber aceptado el estar aquí con nosotros. Demasiados datos, padre, para seguir contribuyendo a la historia de la parroquia de Fresnillo. Doctor Oliverio, como siempre lo hemos dicho, somos parte de todo Fresnillo, Valparaíso y Villadecos, ¿no? Entonces seguimos enriqueciendo esa historia de pertenecer en su momento eclesiásticamente y luego ya después la jurisdicción civil y ahora por separados, pero seguimos estando juntos. Y no me queda otra más que agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros, estuvieron al tanto de cada una de las participaciones. Efectivamente, algún comentario, sugerencia, lo pueden hacer directamente a la página del colectivo. Se les hará llegar a los respectivos ponentes y mañana les hacemos la invitación para estar en el conversatorio sobre la mesa de arte. En este caso estarán juntos los 3 hermanos Barajas Pro, artistas plásticos reconocidos a nivel municipal, estatal y nacional. Y también estará el maestro José Manuel Salas hablando sobre su taller, El Sótano. Entonces no me queda otra más que dar por terminado esta mesa virtual y muchísimas gracias